Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es el carbono. El carbono es un elemento que posee 4 electrones libres, lo que le permite formar un máximo de 4 enlaces con otros elementos, inclusive poder formar enlaces dobles, triples y simples. Esto trae muchos productos químicos orgánicos, lo cual es un tema que vamos a abordar a partir del día de hoy. Como les mencioné, posee 4 electrones libres. ¿Qué quiere decir esto? Que los posee en su último nivel energético, que es el segundo, y a partir de él podemos tener varios compuestos debido a que su estructura es variada. Uno de ellos es el metano, es CH4, el cual, si podemos observar en la imagen, el carbono está haciendo 4 enlaces en los cuales está poniendo un hidrógeno en cada enlace. Otro de los compuestos que podemos obtener es el etilenglicol, el cual es el que se muestra en pantalla, y con esto podemos hacer una comparación de los diversos compuestos que podemos obtener con el carbono. Posterior a ello, recordemos su configuración electrónica. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, lo cual, si nosotros ordenamos los electrones en sus niveles energéticos, podemos observar 1s2 tiene los dos electrones que puede albergar, mientras que en el orbital 2, en el subnivel S, tenemos albergados los dos electrones que puede tener, y en el subnivel P, solamente de los tres lugares donde puede tener electrones, solo ocupamos dos. Con esto formamos la configuración electrónica del carbono. Nuestro siguiente tema a ocupar es la geometría molecular del carbono. Esta se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula, determina muchas de las propiedades de las moléculas como son la radiactividad, polaridad, fase, color, etc. Y a partir de este modelo del carbono podemos obtener su modelo tetraédrico y el lineal, en el cual en el primero el carbono es el que se encuentra en el centro, mientras que los demás elementos van a formar un ángulo de 109.5 grados, y en el lineal, como podemos observar en la imagen, se forma un ángulo de 180 grados. De este mismo del carbono podemos obtener lo que son los tipos de cadenas. Las cadenas abiertas las podemos tener lineales o ramificadas, y tenemos también los tipos de cadenas que son cíclicas, que se encuentran en un ciclo. Tiene un inicio y un fin, y lo podemos asemejar mucho a la estructura de un círculo. Vamos a ver cada uno de estos tipos de cadenas y cómo es su estructura. La primera que tenemos son las cadenas abiertas. Estas son continuas y es cuando se presentan dos extremos. Si podemos observar en la imagen, tiene un inicio y un fin. Puede alargarse todo lo que sea necesario, pero siempre va a tener un par de extremos. En las cadenas lineales, los átomos de carbono pueden escribirse de manera recta. Como vemos en el ejemplo, el butano se escribe CH3, CH2, CH2, CH3. Entonces, esto es escribirlo de manera lineal y, como podemos observar, tiene un inicio y un fin. En las cadenas ramificadas, estas están constituidas por dos o más cadenas lineales entrelazadas. La cadena lineal más importante es la que es más larga en toda la cadena. Todas las que se vayan a diferentes direcciones son nuestras ramificaciones. Estas pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Inclusive podemos tener aquí grupos funcionales como son las aminas, amidas, éter, éster. También podemos tener el grupo hidroxilo que forma los alcoholes. Las siguientes son las cadenas cerradas o cíclicas. Estas son hidrocarburos de cadenas carbonadas cerradas, formadas al unirse dos átomos terminales de una cadena lineal. Las cadenas carbonadas cerradas reciben el nombre de ciclos. Como se los mencioné en la diapositiva antepasada, podemos asemejarlo a un círculo. Como observamos en la imagen, de donde inicia, no importa cuál tomemos como inicio, siempre vamos a volver al mismo lugar. Por eso también se les denomina ciclos. Uno de estos tipos son las cadenas isociclas. Estas están formadas por átomos de carbono como por otros elementos. En este ejemplo tenemos al hidrógeno. En estas se clasifican de esta manera porque poseen enlaces sencillos, enlaces simples, e inclusive pueden ser aromáticos, que poseen enlaces sencillos o dobles. El siguiente son las cadenas heterocíclicas.
Estas se forman cuando por lo menos uno de los átomos de carbono del anillo se encuentra unido a otro elemento o a otro carbono. Como podemos observar en el ejemplo, el carbono superior se encuentra unido al nitrógeno, que esta a su vez se encuentra unido con otros hidrógenos. Y del lado derecho inferior podemos ver que se encuentra unido a otro carbono. ¿Cómo podemos tomarlo? Como si fueran ramificaciones. La isomería. En química orgánica este es uno de los temas más importantes debido a que la forma en la que se escribe el compuesto puede tener más de un compuesto que se escriba de la misma manera, pero la estructura es diferente. Como observamos en la imagen, aquí la isomería se refiere puramente a que su forma molecular es exactamente la misma, pero la forma estructural es completamente diferente. Podemos tener exactamente la misma cantidad de átomos y ordenados de manera diferente. Esto es la isomería. Y para ello nosotros tenemos tres tipos de isomería, los cuales son isomería plana, de posición y de función. En la primera, la isomería es propia de los compuestos que se distinguen entre sí en el orden. Por ejemplo, la molécula que nosotros observamos es la molécula de C4H10, que si nosotros le ponemos de manera lineal y le tratamos de poner la estructura de cómo está esta molécula, encontramos que es N-butano. N lo podemos tomar como la posición en la que se encuentra un elemento de carbono como una ramificación. En este caso no tenemos ramificación y solo sería butano. Mientras que en el de abajo tenemos una ramificación, el cual es un CH3. Y si nosotros los contamos el número de carbonos, tenemos 4 en ambos casos. Y contamos los hidrógenos, igualmente tenemos 10 hidrógenos en ambos casos. Aquí es un ejemplo muy claro de lo que es la isomería. Este mismo ejemplo podemos dar a la isomería de posición, dado que el CH3 en el primero se encuentra al final y en el segundo se encuentran como ramificación en el carbono de en medio. Y en el último, este tipo de isomería se produce cuando los isómeros se diferencian a un grupo funcional. Los isómeros de función, aunque tienen la misma fórmula molecular, pertenecen a distintas familias, por lo tanto se comportan como sustancias completamente diferentes. Un ejemplo es el C2H6O, que se corresponde a las siguientes fórmulas: etanol y dimetil éter respectivamente. En el primero podemos observar que el oxígeno se encuentra al final con el hidrógeno, está haciendo un enlace con dos hidrógenos, con el H2 y el H. Mientras que en el segundo está haciendo enlace con un hidrógeno y un carbono y se encuentra en medio de la molécula. Y aquí podemos observar que en ambos casos tenemos dos carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, pero lo englobamos en la isomería de función debido a la función que está realizando el oxígeno en este caso. En el primer caso está haciendo la función de un alcohol, dado que está en el grupo hidroxilo, en el grupo OH, y en el segundo está actuando como un éter, el cual está dividiendo a la cadena carbonada. Y así como tenemos estos ejemplos, tenemos miles de compuestos que se comportan de esta manera dentro de la química orgánica, que posteriormente estaremos viendo y podremos ver la manera en cómo podremos nombrar estos diferentes compuestos y poder diferenciar uno de otro respecto al nombre. Esto ha sido todo por la clase de hoy.